este vídeo os vamos a mostrar cómo funcionan los principales menús, los botones de acciones y en general cómo podemos usar facturados.com. Es un vídeo en el que no profundizaremos mucho en determinadas cuestiones, pero sí nos va a servir para hacernos una idea de cómo utilizar facturados y lo sencillo que resulta. Cuando nosotros nos conectamos por primera vez o cuando queremos hacer login, apareceremos en esta pantalla donde introducimos nuestro email y nuestra contraseña. Os recomendamos que marquéis esta casilla de recordar datos porque al tenerla no nos volverá a pedir estos datos cada vez que entremos, simplemente ya aparecerán y pulsando en entrar ya accederemos al sistema. Cuando nosotros hagamos clic en entrar, apareceremos por defecto en el dashboard o página inicial. En facturados tenemos la siguiente disposición de menús. A la izquierda tenemos una barra con las diferentes opciones. Por defecto aparecemos en el menú inicio. Tenemos otras como facturas, presupuestos, proformas, albaranes, gastos, contactos, artículos, proyectos y configuración. Habrá muchos de nosotros que no necesitamos todas estas. Luego os enseñaré cómo podemos evitar o cómo podemos ocultar que las que no necesitemos nos aparezcan en esta parte. Este menú, por defecto aparece con un tamaño pequeño para maximizar nuestro área de trabajo, pero si queremos podemos ampliarlo haciendo clic en esta cruz para que sea un menú un poco más tradicional. Pero si os dais cuenta nos reducirá nuestro espacio de trabajo un poco, lo hará más estrecho. Nuestra recomendación, abrirlo pinchando aquí y lo tenéis plegado para tener mucho espacio en esta parte central. Luego en la parte superior, dependiendo del menú en el que nos encontremos, nos aparecerán los botones de acción más usuales o más habituales para cada uno de esos menús. En este caso, como estamos en inicio, nos da las tres opciones principales o que más vamos a usar en facturados. Crear una nueva factura, que al pinchar nos dejará empezar a editar una nueva factura. Crear un nuevo gasto, lo mismo para un gasto. O crear un nuevo contacto. Aquí podremos crear clientes, proveedores o cualquier tipo de contacto que queramos gestionar. Con un solo clic y desde la pantalla de inicio podremos hacer esto de una forma muy sencilla. Si seguimos en la parte superior y hacia la derecha, nos encontramos un botón de videoayudas que al pincharlo nos ofrecerá los vídeos que estén más relacionados con el menú en el que nos encontramos. Por ejemplo, aquí nos dará los relativos al inicio, pero siempre desde allí podremos luego buscar cómo hacer un gasto, cómo hacer una factura periódica, cómo enviarlas por email o lo que queramos. Finalmente a la derecha tenemos un botón para ponerlo a la pantalla completa, que maximice toda la pantalla de nuestro ordenador, y un botón para desconectar la sesión de usuario. Luego en el lateral derecho tenemos un botoncito aquí, una pestaña con una llave que al pincharlo nos va a dar posibilidades de configuración del aspecto visual de facturados. Entonces, por ejemplo, lo explicamos rápidamente. Este menú lateral fijo lo que quiere decir es que nuestro menú se mantenga fijo cuando hacemos scroll, como está ahora. Si lo ponemos en off o apagado, como veis el menú lateral se mueve a la vez que se está moviendo la parte del contenido. Nuestra recomendación, siempre fijo, es más funcional. Podemos hacer algo si tenemos una pantalla pequeña o simplemente queremos que este menú no lo tengamos aquí por defecto, que es lo siguiente, ponerlo en menú lateral oculto. De esa forma, toda nuestra pantalla, el 100%, va a ser para que podamos trabajar directamente con facturados. Si queremos cambiar de menú, al poner el ratón sobre la parte izquierda, nos va a aparecer el menú y desde ahí podremos ir variando hacia las pantallas que queramos. En cuanto saquemos el ratón de aquí, ese menú se oculta y tenemos toda nuestra pantalla para nosotros. Esa es una opción bastante interesante. Luego otra que va en función de gustos es el ancho limitado, que lo que hace es que acota por los laterales a un ancho determinado. Si lo desactivamos por defecto, lo que hace es que ocupa el 100% de la pantalla disponible en nuestra aplicación. Podemos cambiar los colores por defecto, como veis al seleccionar nos va cambiando la gama de colores que tenemos y también las barras superior e inferior. Esto ya es un poco, como decía antes, a nivel de gustos personales de cada uno. Entonces, resumiendo, nos encontraremos siempre a la izquierda la barra de menús, que podemos ampliarla o cerrarla. En la parte superior, botones de acciones los más frecuentes, dependiendo de en qué menú estemos tendremos unos u otros. Y en la parte derecha las videoayudas y para desconectar la sesión. Eso es lo fundamental. Aprovechamos y vemos un poco qué nos encontramos en la pantalla de inicio. Primero tendremos la opción de ver
nuestra información siempre de ingresos y gastos durante un periodo determinado, de forma mensual, trimestral, anual o sin límite temporal. ¿Qué nos encontraremos? A la derecha una barra para seleccionar el periodo que queramos. Ahora por defecto nos muestra el mes en el que estamos, marzo del 2017. Si pinchamos en febrero tendremos los datos hasta febrero del 2017. Y en esta barra horizontal lo que encontramos son columnas verdes que representan los ingresos y columnas rojas que representan los gastos. Por ejemplo, si nos vamos a marzo, tenemos que en marzo tuvimos unos ingresos de 629 euros, que también lo tenemos en esta parte inferior, unos gastos de 319, mostrados en la barra roja, y el balance fue de 310 euros, es decir, lo que ingresamos menos lo que gastamos fueron 310 euros, que lo tenemos situado aquí. Esto lo que nos permite es comparar nuestra evolución con los meses anteriores, en este caso porque lo tenemos en meses. Si lo tuviésemos, por ejemplo, en años, pues podríamos ver que nuestro beneficio del 2017, que acaba de empezar, es de 1.128 euros y en 2016 fue de 3.700. A medida que vayamos introduciendo datos, todo esto se irá rellenando. Ahora son datos de pruebas y por eso tenemos tan poca información. Luego, en la parte inferior, siempre dependiendo del periodo que tengamos seleccionados aquí, acordaros que esto es importante, del formato, si es un mes, seleccionaremos un mes, trimestre o año. En la parte inferior veremos los principales clientes para el periodo, en este caso marzo del 2017, que han sido Andrés y Pedro, han facturado estos importes. Andrés nos ha facturado el 57,69% del total de nuestra facturación y Pedro el 42%. Lo tenemos también aquí sobre los gráficos de Donut. Y a la derecha los principales proveedores. Si nosotros quisiéramos ir a la ficha de bien un cliente o bien un proveedor, simplemente haciendo clic sobre él nos sacará la ficha completa de este proveedor. Y luego ya desde aquí en el vídeo de contactos veremos cómo funcionan y qué información tenemos en las diferentes pestañas y qué opciones podemos hacer con ello. Esto es un poco a modo de introducción para que veamos qué nos vamos a encontrar en el menú inicio nada más conectarnos a nuestra sesión en facturados. Si queremos salir, simplemente desconectamos y automáticamente nos sacará fuera de la aplicación. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta ahora.